Hola, buenas tardes, soy Javier Cristancho, nuevamente para profesionales de divisas y FX Street en español. Vamos a analizar de forma técnica cuatro de los activos financieros que están más correlacionados con el mercado de divisas. Eh, ¿Para qué? Pues con el objetivo de empezar a mirar hacia dónde están apuntando ellos en el corto y mediano plazo, para que nosotros nos focalicemos de también pensar en un plazo de tiempo con nuestras posiciones en las monedas y saber hacia dónde podríamos apuntar. Entonces, el primer activo que vamos a ver pues es el driver principal del mercado, que es el S&P. Recordemos que esto venía oscilando como en una especie de canal que habíamos delimitado con unos niveles de Fibonacci, pero entonces vamos a verlo en el marco semanal para observarlo de mejor forma. Teníamos un Fibonacci trazado desde el 8 de octubre de 2007 hasta el 9 de marzo del 2009, que fue cuando empezó casi durante año y medio seguido el movimiento fuerte bajista de este índice, determinado por el high en 1576 y por el piso en los 666.79. Todo esto fue en un año y medio, como decíamos, en el momento en que se empezó a sentar la crisis financiera e inmobiliaria en Estados Unidos. Entonces, lo curioso de esto pues es que hemos estado mirando en cuáles niveles el precio ha dejado de retroceder para empezar a continuar su tendencia original, y vemos que en determinado punto, casi en los últimos pongámosle 8 meses, el precio ha venido oscilando en unos precios en particular. Entonces aquí en el marco diario podemos observarlo de mejor forma, y es que el primer piso sentado bien importante que marcó este índice fue sobre los 1046. Después fue y rebotó y marcó un techo sobre los 1219, que es el high de año y medio precisamente. Entonces estuvo muy cerca del 61.8, que está ubicado sobre los 1228 de este Fibonacci. Luego nuevamente vino y en un periodo de 3 semanas vino y testeó dos veces este soporte de los 1045. Finalmente rebotó sobre los promedios móviles de 62.89 pero miren lo importante, que vino a hacer resistencia sobre el 50.0 en los 1121 puntos. Luego nuevamente rebotó desde ahí hasta el 38.2, ubicado en los 1013 puntos, exactamente sobre ese nivel, viene y rebota, luego hace resistencia nuevamente ahí y sobre el promedio móvil de 200, hasta finalmente ya estar consolidando una ruptura de ese 50.0. Acá lo tenemos por encima de los 1121 puntos. Entonces aquí hay algo bien importante, y es que ya una vez roto este nivel y todos los promedios móviles, realmente la siguiente resistencia que tendríamos sería el promedio móvil de 800, ubicado sobre los 1167 puntos. Entonces ahí nos toca ubicarnos en un escenario donde, por ejemplo, hoy el S&P cerró hace 40 minutos en 0.61%. Arriba, todo esto impulsado por el dato del ADP y del ICM no manufacturero que salieron hoy, y que a su vez son leading indicators del dato del viernes. Recordemos que se denomina leading indicator aquellos datos que afectan el desempeño de otros. En este caso, como estamos en la primera semana del mes, que es la más importante para los mercados financieros de monedas, tanto en Estados Unidos, porque sale su dato de creación de nuevos empleos, entonces estos datos, al salir buenos, se podría estimar que el dato del viernes junto con la tasa de desempleo salgan mejor de lo estimado. Esto colmaría claramente y nos determinaría el rumbo del mes con un escenario de baja aversión al riesgo, ya libre de datos de Q-Earnings. Entonces estamos casi que ante un panorama de decisión de baja aversión al riesgo por el resto del mes. Entonces, de salir dato bueno el viernes, como se estima que podría salir, podríamos apuntar fácilmente a los 1167. ¿Eso qué significa? Pues significa que podríamos buscar entradas en el corto y mediano plazo a favor de las monedas de alto tipo de interés, mientras que esto vaya a buscar ese nivel. Entonces, no solo pasa esto en el S&P, que estamos ante la ruptura de un nivel clave. Si nos pasamos al petróleo, por ejemplo, voy a arrancar desde el marco más grande, que es el marco diario. Teníamos acá un macro canal consolidado con unos niveles de piso que habíamos visto constantemente en el petróleo sobre, por ejemplo, los 68, los 69, los 67, luego nuevamente había ido a marcar unos techos sobre el 83, unos highs sobre el 87, y en particular sobre el último mes,
o los últimos 2 meses, el precio había estado marcando una zona de pisos no más abajo de los 75 o 74. Se encanaló, se formó un canal acá clarísimo con un rango y con unos techos los 79.65, que lo habíamos ido a formar, lo habíamos visto ido a formar, perdón, a formar un doble techo sobre este nivel y luego rebotar posteriormente. Pero entonces, evaluando este canal, vimos que se rompió hace aproximadamente 2 días. Yo realmente estoy largo, o nosotros acá en la mesa de trabajo estamos largos desde el 80.65, que fue en el momento en que el precio rompe con mucha fuerza con la vela de 4 horas, rompe ese canal. Acá lo podemos observar mucho más claro. Acá vemos que rompe con esta vela, muchísima fuerza, todo este canal y todos estos highs y esos techos que habían marcado en el último tiempo. Entonces dijimos, bueno, ¿hasta dónde podríamos ir largos en el petróleo? Si nos vamos al marco diario, ya realmente habían varios motivos para entrar desde ahí. Primero, que el precio había roto el canal. Segundo, que el precio había roto el promedio móvil de 800. Y si ustedes se dan cuenta, técnicamente el petróleo no tiene ningún nivel enfrente sino hasta los 86.77 o 87.15, que es la siguiente zona de resistencia, y ahí es donde estamos apuntando con el precio objetivo en el largo con el petróleo. Entonces, ya vemos que no solo hay una zona de decisión para fomentar la baja aversión al riesgo en el S&P, sino que también encontramos una coincidencia en el petróleo. Y recordemos que en escenarios de baja aversión al riesgo, la demanda por el petróleo tiende a aumentar, y en escenarios de alta aversión al riesgo tiende a disminuir. Por lo tanto, está directamente correlacionado con el S&P. Entonces, de ver la baja aversión al riesgo que podría presentarse si el dato del viernes sale bueno, podríamos tener suficiente gasolina para llegar hasta los 86.60, que es donde tenemos la salida del trade. Listo, esto pues desde el punto de vista técnico. Voy a, en la parte inferior derecha, la voy a ampliar. Tengo el VIX, el índice de volatilidad de las opciones del Standard & Poor's, en el marco semanal, donde podemos observar claramente que estamos muy cerca del nivel de piso o de mayor tranquilidad para el VIX. Recordemos que cuando el VIX aumenta es porque la volatilidad en los mercados financieros o en el Standard & Poor's está subiendo, por ende hay una tendencia de escenario de alta aversión al riesgo, y cuando está bajando el VIX tenemos un escenario de baja aversión al riesgo. Entonces hemos visto que en los niveles más bajos del VIX en los últimos casi ya 3 años, ha sido en los 15-23, y en los escenarios más tranquilos ha estado en los 15-23, y ya en los escenarios más escandalosos ha estado en los 96.4. Entonces estamos muy cerca. El precio actual son los 22.21. entonces realmente estamos muy cerca de ese nivel tranquilo, de ese nivel de mayor tranquilidad para los mercados financieros en Estados Unidos, que se ve reflejado en el piso del VIX. Nos faltan aproximadamente 6 punticos, pero realmente este índice se mueve con mucha fuerza. Entonces esto lo que refleja es lo que hemos venido corroborando en los otros dos activos, que estamos en niveles donde la baja aversión al riesgo puede predominar, y que podríamos tener unos rallies aún más alcistas a favor de las monedas de alto tipo de interés. Y aparte de eso, si yo pongo el dólar index en el marco diario, puedo ver claramente cómo en los últimos 2 veces el dólar ha venido en una debilidad generalizada, una debilidad muy marcada, y todo esto debido al escenario de baja aversión al riesgo que hemos determinado. Acá finalmente parece ser que está descansando sobre el promedio móvil de 200 en el día, y pues luego le queda al dólar index el promedio móvil de 800. Entonces todo esto es para determinar que estamos frente a una semana de decisión que podría marcar el rumbo de los mercados en el próximo mes o en los próximos 2 meses, ya determinado por una corrección mucho más fuerte debido a la baja aversión al riesgo. Entonces, ¿eso en qué se ve reflejado? Pues en lo más importante y en lo que nos interesa a nosotros aparte, que es en las monedas, sobre todo en las monedas de alto tipo de interés. Podríamos estar teniendo oportunidades muy interesantes a favor de dichas monedas, en contra principalmente del dólar y del yen.
Por ejemplo, Libra Yen está en un momento de decisión muy cerca del 137.74, que es la resistencia clave en este par, porque si estamos mirando desde el marco diario podríamos apuntar que arriba del 137 fácilmente el target de un largo podría ser sobre los 140.46, o sea, es decir, 300 pips más arribita. Entonces, el australiano yen, por ejemplo, también está muy cerca de romper ese nivel clave, que es el 79.42, para apuntar a los 80.81 fácilmente. Y si lo miramos un poquitico más en el marco diario, podría ser incluso hasta el promedio móvil de 200 sobre los 81.14. Entonces, toda esa gasolina que nos inyecte el mercado de renta variable en Estados Unidos, determinándonos el escenario de baja aversión al riesgo, nos podría ofrecer oportunidades a favor de las monedas de alto tipo de interés, en contra del dólar y en contra del yen, ya que se encuentra testeando unos niveles muy importantes, sobre todo el dólar canadiense y el dólar franco, que hoy rebotó con mucha fuerza, y además el dólar yen, que está a escasos 200, no, a escasos ciento y pico de pips, 140 pips del low, el low ubicado en 84.80, que es el low más relevante de una cantidad de tiempo. Vamos a mirar acá exactamente cuánto es. Desde el 23 de julio del 95 estaría testeando esos niveles. Entonces ahí estamos cerca de unos momentos de mucha definición. Entonces, de acuerdo a lo que tenemos estimado, a lo que hemos leído, al tema de los leading indicators, pues claramente el dato del viernes podría salir bueno, y esto nos podría ofrecer excelentes oportunidades en contra del yen y en contra del dólar. Esta es una semana movida. Mañana tenemos tasas para Europa y para Gran Bretaña. Gran Bretaña tiene una actitud mucho más bullish o hawkish en cuanto a sus anuncios fundamentales, sobre todo en tasas de interés, donde ya se está especulando, ya se está retirando los estímulos a la economía, y se está especulando con que ya se puede empezar a subir la tasa de interés. En Europa sí están mucho más reservados, de la misma forma que en Estados Unidos. Entonces podremos tener los datos para el euro y para la libra, y fuera de eso podríamos tener el unemployment claim semanal para Estados Unidos, que de salir bueno nos ayudaría muchísimo para empujar este mercado hacia arriba. Eso es todo, espero que tengan una excelente jornada y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao.